Nehemías nació durante una época difícil para el pueblo de Israel. El reino de Judá había sido destruido y el templo, que alguna vez fue el centro de la vida espiritual de los judíos, yacía en ruinas. Los babilonios habían llevado a muchos judíos al exilio. Y Nehemías, aunque nació lejos de Jerusalén, creció escuchando historias sobre la ciudad santa de sus antepasados, contadas por sus padres y ancianos. Los recuerdos de la grandeza de Jerusalén y el lamento por su destrucción marcaron profundamente las conversaciones en casa. Desde muy joven, Nehemías se mostró como un niño reflexivo, dedicado y profundamente religioso. Escuchó atentamente a sus mayores y su fe en el Dios de Israel fue lo que lo guió. A pesar de estar en tierra extranjera, la fe de su pueblo permaneció viva en él. Sus padres le enseñaron a confiar en el Señor, incluso cuando todo parecía perdido. A medida que crecía, Nehemías vio la prosperidad de los persas y se preguntó por qué su pueblo todavía vivía en ruinas. Las heridas del exilio estaban abiertas y las pocas noticias que llegaban de Jerusalén no traían esperanza. Las cartas decían que la ciudad seguía devastada y su gente estaba desanimada. Pero Nehemías nunca imaginó que su vida cambiaría de manera tan radical. En silencio, Dios comenzó a preparar el camino para un llamado que transformaría no solo su propia historia, sino la de toda una nación. Y la oportunidad de oro llegaría de un lugar inesperado. La corte persa, donde Nehemías, un fiel servidor, se vería llevado a acercarse a alguien que podría cambiarlo todo. Con el paso de los años, Nehemías creció en la corte persa, sirviendo como copero del rey Artajerjes. Este era un puesto de gran responsabilidad, ya que tenía el deber de probar las bebidas antes de que el rey las bebiera, asegurándose de que no estuvieran envenenadas. Un simple desliz podría costarle la vida, pero Nehemías llevó a cabo su trabajo con impecable precisión. A pesar de su destacada posición, mantuvo un perfil bajo, siempre fiel y leal a su señor y al pueblo de Israel. La vida en la corte era intensa y llena de intrigas, pero Nehemías siempre supo comportarse. Su sabia actitud y dedicación a su trabajo le convirtieron en una persona de confianza para el rey, lo que le llevó a estar cada vez más cerca del círculo real. Sin embargo, incluso rodeado de todo el lujo y la opulencia del imperio persa, su corazón nunca se alejó de Jerusalén. Llevaba el dolor de saber que su patria todavía estaba en ruinas y que el pueblo de Dios estaba sufriendo. Una noche, Nehemías escuchó de los visitantes de Judá la noticia que tanto temía. Los muros de Jerusalén aún estaban destruidos, dejando la ciudad desprotegida y expuesta a los enemigos. La tristeza se apoderó de él. ¿Cómo podría continuar con su cómoda vida sabiendo que su pueblo vivía en tal abandono? El peso de la responsabilidad crecía en su corazón. La angustia era tanta que ya no podía ocultar lo que sentía. Y, una mañana, que parecía cualquier otra en la corte, Nehemías, como de costumbre, se disponía a servir al rey Artajerjes, pero algo en él había cambiado. El dolor en su pecho era visible en sus ojos, y su rostro reflejaba la angustia que llevaba por la devastación de Jerusalén. Apenas podía sostener la copa con firmeza. El peso de las noticias que había oído sobre su ciudad lo consumía de adentro hacia afuera. Mientras se acercaba al rey, la tensión en el aire era palpable. Nehemías sabía que mostrar tristeza en presencia del monarca podía ser peligroso. Artajerjes, al notar el cambio en el comportamiento de su copero, que siempre había sido discreto y cuidadoso, interrumpió el momento y se quedó mirándolo. ¿Por qué está triste tu cara, Nehemías? No pareces enfermo. Esto solo puede ser una tristeza del corazón, dijo el rey con tono serio. El corazón de Nehemías dio un vuelco. Sabía que este era el momento decisivo. Con una profunda reverencia, respondió con voz temblorosa: «Viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste si la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego?» El silencio se apoderó de la habitación. Nehemías sabía que su respuesta podría cambiarlo todo, pero nunca esperó lo que vendría después. Artajerjes, en lugar de enojarse, mostró genuino interés y formuló la pregunta que Nehemías nunca hubiera imaginado escuchar.
¿Qué te gustaría preguntar? Cuando el rey Artajerjes hizo la pregunta, el corazón de Nehemías latió más rápido. Sabía que esta era una oportunidad única, quizá única. Respiró hondo y, en silencio, oró a Dios, pidiendo sabiduría para hablar. No podía simplemente preguntar por sí mismo. Sabía que llevaba en sus manos el destino de su pueblo. Con voz firme pero cargada de emoción, finalmente respondió: «Si al rey le place, y si a usted le agrada su siervo, le ruego que me envíe a Judá, a la ciudad donde están enterrados mis antepasados, para que pueda reconstruirlo». El salón quedó en silencio. Nehemías sabía que su petición era audaz. No era un noble ni un gran comandante, sino simplemente un copero. El futuro de Jerusalén parecía estar en manos de un simple siervo, que esperaba la respuesta del rey, sin saber qué vendría después. Artajerjes, sentado en su trono, observaba atentamente a Nehemías. Había un peso en las palabras del hombre, algo que el monarca reconoció como sinceridad y devoción. El rey miró entonces a la reina que estaba a su lado y, después de unos momentos que a Nehemías le parecieron una eternidad, le dijo: «¿Cuánto tiempo te llevará? ¿Cuándo volverás?» Nehemías, sintiendo una mezcla de alivio y responsabilidad, respondió con precisión, demostrando que ya había pensado en cada detalle del viaje. Pero antes de poder irse, sabía que necesitaba algo más que el permiso del rey. Nehemías, con valor renovado, pidió al monarca cartas de autoridad para cruzar territorios enemigos y materiales para la reconstrucción. Con el permiso del rey en mano y las cartas de autoridad que garantizaban su viaje seguro, Nehemías partió hacia Jerusalén. El viaje fue largo y lleno de desafíos. Atravesó tierras inhóspitas, enfrentándose a desiertos y territorios dominados por enemigos que no querían ver resurgir la antigua ciudad. Cada paso que daba lo acercaba más a su objetivo, pero también lo exponía a peligros cada vez mayores. Las carreteras estaban vigiladas y muchos veían su misión con sospecha. Cuando finalmente vio Jerusalén, el corazón de Nehemías se hundió. La vista era desoladora. Las murallas que alguna vez protegieron la ciudad estaban en ruinas. Las puertas de madera habían sido quemadas y las piedras que alguna vez sostuvieron la fortaleza estaban esparcidas por el suelo. Casi no queda nada de la gloria de Jerusalén. La ciudad, que alguna vez fue un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, ahora era solo una sombra de lo que alguna vez fue. Nehemías, sin embargo, no se dejó desanimar. Sabía que estaba allí con un propósito mayor. Durante 3 días caminó silenciosamente por la ciudad, observando, estudiando cada detalle de la destrucción. Pero lo hizo sin alardes, sin decirle nada al pueblo. Sabía que necesitaría una estrategia cuidadosa, ya que no solo enfrentaría piedras caídas y puertas quemadas, sino también corazones desanimados y voces opuestas. Finalmente, después de estos días de observación, Nehemías reunió en secreto a los líderes de Jerusalén. Había llegado el momento de actuar. Miró a cada uno a los ojos y, con sorprendente firmeza, dijo: «¿Veis la miseria en la que estamos? Jerusalén está en ruinas y sus puertas quemadas. Reconstruyamos los muros para que ya no seamos una vergüenza». Después de la reunión secreta con los líderes de Jerusalén, Nehemías supo que necesitaría más que valor para afrontar lo que se avecinaba. Había inspirado a la gente a reconstruir los muros, pero el desafío era inmenso, y como si las dificultades físicas del trabajo no fueran suficientes, había enemigos acechando, esperando el momento adecuado para atacar. Nehemías, con su astucia, sabía que la única manera de comenzar la obra sin obstáculos era en secreto. No pudo llamar la atención demasiado pronto. Así, organizó a los trabajadores en pequeños grupos, asignándoles tareas específicas, y cada uno comenzó a reconstruir partes de los muros cerca de sus propias casas. De esta manera, el trabajo fluyó rápidamente y, al mismo tiempo, cada uno tenía un motivo personal para dedicarse al máximo, la seguridad de sus propias familias. A medida que pasaban los días y avanzaba el proyecto,
Nehemías hacía rondas nocturnas. Durante la noche inspeccionaba los avances sin ser visto, evaluaba áreas vulnerables y ajustaba estrategias. Era un líder atento, siempre un paso por delante, sabiendo que el enemigo no atacaría de frente, sino con maniobras furtivas. Y efectivamente, las amenazas no tardaron en comenzar. Sanballat, Tobías y Gesem, líderes de las regiones circundantes, se enteraron de los esfuerzos de Nehemías y se enojaron. No podían permitir que Jerusalén se convirtiera a levantarse de nuevo. Al principio comenzaron a burlarse y desmoralizar a los trabajadores, diciendo que los muros no resistirían, que caería al menor contacto. Y a medida que los muros de Jerusalén comenzaron a levantarse, aumentó la tensión alrededor de la ciudad. Nehemías sabía que los ataques verbales de Sanballat, Tobías y Gesem eran solo el comienzo. Estos líderes, que gobernaban regiones alrededor de Judá, vieron la reconstrucción como una amenaza directa a su poder. Sanballat, gobernador de Samaria, fue el más agresivo y constantemente enviaba mensajeros para burlarse y desmoralizar a los trabajadores. ¿Crees que podrás reconstruir un muro que no resistirá ni el peso de un zorro?, dijeron, intentando quebrar la confianza de la gente. Pero Nehemías, firme en su misión, no se dejó intimidar. Animó a los trabajadores a ignorar las provocaciones y continuar el trabajo. Aún así, algo dentro de él le advirtió que la situación estaba a punto de cambiar. Y tenía razón. No satisfechos con las palabras, Sanballat, Tobías y Gesem comenzaron a planear ataques más directos. Reunieron hombres para sabotear la construcción, creyendo que si lograban destruir parte del muro, la moral de los trabajadores quedaría aplastada. Nehemías, conociendo los planes del enemigo, reorganizó la obra, dividió a los hombres. Mientras la mitad trabajaba, la otra mitad permanecía en guardia, armada con espadas, lanzas y escudos. Fue un esfuerzo inmenso, pero necesario. Los días se convirtieron en una batalla constante. Los trabajadores colocaron piedras en la pared con una mano, mientras empuñaban armas en la otra. El sonido de las herramientas se mezcló con el eco de los pasos vigilantes de los guardias. Las tensiones aumentaron, pero el muro siguió creciendo. Nehemías sabía que sus enemigos no se rendirían fácilmente y, pronto, idearían nuevas estrategias para acabar con su plan de una vez por todas. Con el paso de los días, los trabajos en las paredes avanzaban, pero un clima de miedo e incertidumbre comenzó a cundir entre los trabajadores. Las amenazas externas de Sanballat, Tobías y Gesem se intensificaron. En cualquier momento podía ocurrir un ataque y la gente empezaba a dudar de si realmente serían capaces de completar el trabajo. El cansancio se apoderaba de todos, y el constante sonido de armas y herramientas traía un peso mayor con cada nuevo amanecer. Nehemías, siempre atento, notó que el desánimo crecía. Sabía que no bastaba con proteger a la gente de los enemigos externos. También necesitaba cuidarme del miedo que empezaba a corroer la fe de cada uno. Reuniendo a los líderes, Nehemías organizó una nueva estrategia. Además de dividir el trabajo y vigilar, cada trabajador debía llevar una espada atada a su cintura, lista para ser utilizada si fuera necesario. Con un discurso inspirador, recordó a todos la importancia de la misión. No les temáis, acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestras familias, por vuestros hijos, por vuestros hogares. Estas palabras reavivaron el espíritu del pueblo. Pero Nehemías sabía que la batalla no sería solo física. El enemigo también estaba conspirando en el interior. Pronto descubrió que algunos de los propios nobles judíos, influenciados por Tobit, estaban conspirando contra él. Estos hombres, ligados por intereses personales y alianzas políticas, comenzaron a socavar el liderazgo de Nehemías, difundiendo rumores y tratando de debilitar su autoridad. La traición dentro de los muros fue un golpe que Nehemías no esperaba. Se había preparado para ataques externos, pero ahora se enfrentaba a la desconfianza de su propio pueblo. Algunos de los nobles judíos, impulsados por intereses egoístas, comenzaron a apoyar a Tobías en secreto.
Enviaron información al enemigo, tratando de sabotear los esfuerzos de Nehemías. A veces encontraron formas de desacreditar su liderazgo, difundiendo rumores entre los trabajadores y socavando la confianza que con tanto esfuerzo había construido. Nehemías, sin embargo, no fue ingenuo. Rápidamente se dio cuenta de que las conspiraciones internas representaban un peligro aún mayor que los ataques de Sanbalat y sus aliados. Si bien los enemigos externos se oponían claramente a la reconstrucción, los traidores actuaron en las sombras, lo que hacía difícil distinguir en quién confiar. Era como caminar por un campo minado, sin saber de dónde vendría el siguiente golpe. Pero Nehemías no se dejó impresionar. Continuó liderando con firmeza, orando constantemente para que Dios le diera sabiduría para enfrentar esta nueva amenaza. Sabiendo que no podía perder el tiempo, Nehemías decidió actuar con aún más determinación. Reunió al pueblo una vez más, advirtiéndoles sobre la gravedad de la situación. Sabía que era necesario mantener a todos juntos, ya que cualquier ruptura en la confianza podría colapsar todo el trabajo. No podemos bajar la guardia, dijo a los dirigentes más fieles. Ya sea desde fuera o desde dentro, no permitiremos que nada nos detenga. Mientras lidiaba con las traiciones internas, el trabajo avanzaba. Las paredes estaban casi listas. La ciudad que una vez estuvo en ruinas comenzaba a tomar forma nuevamente, y el pueblo de Jerusalén sintió la esperanza de regreso. Sin embargo, Nehemías sabía que sus enemigos no se rendirían tan fácilmente. Sanbalat, Tobías y Gesem, al darse cuenta de que sus ataques directos no habían funcionado, cambiaron de estrategia. Ahora la mira estaba directamente sobre Nehemías. Si no pudieran destruir los muros, intentaría eliminar al líder. Fue entonces cuando Nehemías recibió un mensaje de Sanbalat, una invitación a una reunión. La carta decía que deseaban hablar de paz, sugiriendo una tregua para evitar conflictos futuros. Al principio parecía una propuesta legítima. Después de todo, los enemigos siempre habían actuado claramente en contra del proyecto. Pero Nehemías no fue ingenuo. Sabía que detrás de esas palabras había una trampa mortal. Si aceptaba la invitación, sería conducido a una emboscada y su vida correría peligro. 4 veces enviaron la misma invitación, insistiendo en una reunión. Y Nehemías se negó 4 veces, respondiendo con firmeza: «Estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. ¿Por qué interrumpiría el trabajo para reunirme con usted?». Fue una respuesta sencilla, pero llena de determinación. Sabía que no podía alejarse de Jerusalén. El muro estaba casi terminado, pero el peligro acechaba en cada sombra. Frustrados por sus negativas, los enemigos cambiaron de táctica una vez más. Esta vez enviaron una carta abierta llena de acusaciones falsas. Acusaron a Nehemías de querer proclamarse rey y de planear una rebelión contra Artajerjes. Si estas acusaciones llegaran a oídos equivocados, su vida estaría en peligro. A pesar de las amenazas y las cartas llenas de acusaciones, Nehemías se mantuvo firme. Sabía que sus enemigos estaban desesperados por desestabilizarlo, pero no podía dejar que el miedo lo controlara. Finalmente se completó el muro y la ciudad de Jerusalén volvió a estar a salvo. Sin embargo, Nehemías comprendió que reconstruir los muros físicos era solo una parte de su misión. Jerusalén todavía necesitaba ser restaurada espiritualmente. Con la ayuda de Esdras, el sacerdote, Nehemías organizó una gran asamblea. Todos los habitantes de Jerusalén se reunieron en la plaza frente a una de las puertas recién reconstruidas. El pueblo, que había vivido durante tanto tiempo en medio de escombros e incertidumbre, ahora estaba listo para escuchar la palabra de Dios. Esdras, con gran reverencia, abrió el libro de la ley de Moisés y comenzó a leerlo en voz alta. La lectura duró horas, y el pueblo, conmovido, escuchaba atentamente cada palabra. Para muchos, era la primera vez que escuchaban las leyes que habían seguido sus antepasados. Mientras se proclamaban las palabras, algo poderoso comenzó a suceder. El pueblo, invadido por un profundo sentimiento de pesar, se puso a llorar.
Se dieron cuenta de cuán lejos se habían desviado de los caminos de Dios y de cuánto necesitaban un nuevo pacto. Nehemías, al ver al pueblo en tal angustia, se levantó y dijo: «No lloréis ni os preocupéis. Lamentamos, porque hoy es día santo al Señor. El gozo del Señor es nuestra fuerza». En los días siguientes, la ciudad celebró con fiestas y oraciones. Hubo un renacimiento espiritual entre el pueblo. Pasaron los años y Nehemías continuó dirigiendo Jerusalén con sabiduría y dedicación. Había logrado no solo reconstruir los muros, sino también reavivar la fe del pueblo y restaurar tradiciones olvidadas. Sin embargo, su misión no estaba completa. Incluso con los muros levantados y el renacimiento espiritual, Nehemías sabía que la corrupción y las divisiones internas seguían siendo una amenaza real. Comenzó a implementar rigurosas reformas, tanto políticas como religiosas. Una de sus primeras acciones fue combatir la injusticia social que se había extendido. Muchos judíos ricos explotaban a los más pobres, les cobraban altos intereses e incluso tomaban sus tierras y a sus hijos como esclavos. Nehemías, indignado por la situación, se enfrentó a los líderes y los obligó a devolver las tierras y liberar a los esclavos. «No debemos tratar así a nuestro propio pueblo», afirmó, buscando siempre la justicia y la unidad. Además, Nehemías reforzó la importancia de observar el sábado y seguir las fiestas sagradas, asegurando que el pueblo no se desviara nuevamente de los caminos de Dios. También reorganizó a los sacerdotes y levitas, asegurándose de que el templo funcionara según las tradiciones dadas por Moisés. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, Nehemías sabía que no podía garantizar el futuro de Jerusalén para siempre. Las generaciones venideras necesitarían luchar contra las mismas tentaciones y desafíos. Siempre existía el riesgo de que, sin un liderazgo fuerte y fiel, el pueblo volviera a extraviarse. Nehemías, en sus últimos días, reflexionó sobre su viaje. Se había enfrentado a enemigos internos y externos, resistido traiciones y superado desafíos que parecían imposibles. Pero, sobre todo, había confiado en Dios en cada decisión, sabiendo que su fuerza y sabiduría provenían de un poder mucho mayor que el suyo. Jerusalén estaba en pie, no solo por las manos que reconstruyeron sus muros, sino por la fe que sostuvo cada piedra colocada. Nehemías entendió que el verdadero éxito no consistía solo en construir muros o restaurar una ciudad. Lo más importante era transformar el corazón del pueblo, conducirlo de nuevo a la fe y a la obediencia a Dios. Su misión, más que física, era espiritual. Sabía que la ciudad podría ser destruida nuevamente, pero si la gente mantenía viva su fe, siempre habría una posibilidad de renacer. La gran lección de Nehemías es que, en tiempos de crisis y desesperación, la fe y el coraje marcan la diferencia. Nos enseña que el verdadero líder no es aquel que simplemente construye grandes obras, sino aquel que inspira a otros a seguir un propósito mayor. Nehemías demostró que, ante la adversidad, la atención debe permanecer en lo que es justo y correcto, incluso cuando las presiones intentan desviarnos. Además, nos recuerda que el liderazgo requiere sacrificio. Nehemías no solo dirigió, sirvió al pueblo con corazón y humildad, buscando siempre la voluntad de Dios. Su historia es una prueba de que, con fe y perseverancia, incluso las ruinas más grandes pueden restaurarse y los sueños más imposibles pueden realizarse, si estamos dispuestos a luchar por ellos. Si te gustó la historia de Nehemías y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.